el paisaje de Alcázar, el paisaje de los Anchos, las perspectivas insólitas que te produce el paisaje de la Mancha. Entonces todo ha servido como un caldo de, de cultivo, no es algo, una fermentación, porque ahora hago una pintura distinta, ¿verdad? Pero no obstante, hay recurrencias y todavía vuelvo a considerar esas experiencias primeras. Isidro nació en Alcázar, en la calle Castelar, y allí nacieron también parte de algunos hermanos. Tenía muy cerca la casa de su tío Jesús, que era pintor, y tenía un taller de pintura industrial, ¿no? Entonces él pasaba muchos ratos allí, y siempre le he oído decir que algún duende debía haber allí entre aquellos botes para que se le metiera dentro y no lo logró sacar nunca. Aquello fue seguramente el camino por el que Isidro pensó ser artista. Cuando tuvo el estudio allí en la calle El Tinte, fue cuando empezó a pintar muy de seguido todo el paisaje, las casas que había alrededor, la Torre de San Francisco en varias versiones. Entró en la mili en la quinta del 46 al 48, una edad en la que tendría 21 años. Y aquello fue pues, tremendo, ¿no? Porque de repente encontrarte haciendo el servicio militar, pues ya no podías pensar en plantearte ninguna cosa de trabajo de otra índole, y él más pensando siempre en pintura. De sus idas y venidas a Alcázar, siempre cuenta cómo iba observando la luz en la Mancha. Aquello le debió quedar muy dentro. De primer momento me sorprende el paisaje como una cosa muy, muy mística, que no se resume a la reproducción fiel del paisaje como tal, sino que yo empiezo a encontrar de primer momento un simbolismo muy misterioso. Lo que a mí me impresionaba de Isidro en lo que es en sí la capacidad creadora es que no se limitaba a ser un pintor estrictamente manchego. O sea, los pintores identificados como pintores de la Mancha, pintores locales, en cierto modo, los temas eran pues siempre unos temas que cada cual desde su estilo, desde su manera de crear, desde su forma de entender los personajes o las acciones, pues lo manifestaban de maneras diferentes, pero los temas eran prácticamente los mismos. Los molinos, el campo, el labrador, las tareas agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, que en Isidro también se da, Isidro trasciende todo eso. Trasciende todo eso porque Isidro tiene una capacidad soñadora y un poco, digamos, como fantasiosa y sonámbula de un mundo en el que aparecen personajes que no son los personajes habituales, con lo cual sus personajes manchegos pues empiezan a ser unos personajes un poco oníricos, no se le puede catalogar de una forma única como un pintor de la Mancha. Encontrarte un plano blanco de pared, una sombra, todo esto se iba metiendo, iba creando en mí un deseo de una pintura que en aquella época no era muy comprendida, ¿verdad?
porque como no era una pintura realista, pues parecía que es que yo estaba haciendo caprichos, y no era un capricho, era sencillamente seguir lo que a mí me emocionaba, lo que a mí me gustaba y lo que a mí me estaba sirviendo de querer, no sé si transmitir a los demás, pero por lo menos satisfacer en mí el deseo de ver materializadas esas emociones. Queriendo ir a Madrid, contactó a través de la familia con un escultor, don Rosendo, que tenía un taller para hacer anatomía de escayola para los colegios, para estudiar anatomía en los colegios. Este escultor, al conocerle a Isidro, le dejó que trabajase en su taller que en una época fue de Zuloaga. Fue por los años 55 cuando decide quedarse más fijo en Madrid y se alquila un piso en la calle Villalar en Madrid, al lado de Cibeles. Y ahí instala su estudio. Pinta, pero luego le surge entrar de director artístico en la agencia de publicidad Clarín, que era una agencia puntera en ese momento en Madrid, y de ahí fue donde hizo cantidad de carteles para la compañía Coca-Cola, stands para Osborne, muy complementado con su pintura, ¿no? Pero también era muy creativo, pero lo que se dice pintar, no le dejaba. Entonces decidimos por mutuo acuerdo dejar Clarín, porque yo veía que no podía estar pintando en Clarín por la mañana y pintando por la tarde. Eso es imposible. La publicidad ha sido el medio donde se han desarrollado pintores tan importantes como Andy Warhol, Liechtenstein, casi toda la escuela del Pacífico que tan justamente elogiada fue aquí por muchos pintores del momento, como por ejemplo el Grupo El Paso, pues venían de la publicidad. Era un mundo pues, que veían en la publicidad, en el medio publicitario, una forma de manifestación artística. Claro, yo tampoco te puedo decir que eso sea lo más puro del arte, pero lo que sí te sirve es para conectar con un mundo de ideas más modernas y enfocar la creación artística de un punto de vista más escéptico, menos romántico. La pintura, si es buena y tú eres manchego, te saldrá manchega. Pero la pintura, como cualquier arte, no tiene que predeterminarse. No tiene que decirse, yo quiero hacer esto, sino que eso te sale. Si quieres pintar un retrato, evidentemente te sale. Tienes que hacer el retrato. Es un tema, es un objetivo. Pero no es el objetivo final, sino que al final tiene que ser para el artista una sorpresa. Cervantes, por ejemplo, quiso hacer, no el Quijote, quiso hacer una novelita ejemplar y el personaje se le escapó. Entonces lo que hace Isidro es que si te hace un retrato, es un retrato, evidentemente, pero al mismo tiempo es tan libre que el resultado está más en la libertad que en que sea retrato. ¿Por qué no pintar tú también el paisaje transmutando lo que es la naturaleza a tu aire, a las necesidades estrictamente plásticas de la obra? Esto me ha hecho meditar también en las posibilidades de la superficie del cuadro como un escenario de un juego en que tu voluntad y tu sensibilidad puede ir plasmando estas sensaciones. Hay una libertad que le hace que las formas sean como manifestaciones de energía libre, que se te escapa a definiciones, que está como transformándose delante de ti. Entonces, esas formas tienen de abstracción de la realidad, pero no son abstractas en el sentido de que el tema no existe. Porque hay gente que dice que el tema no existe. El tema existe y es importante. Y por lo tanto, en el caso de él, el tema existía y lo manifestaba de una manera libre, que tenía rasgos de esa visión superior de la realidad y al mismo tiempo de esa libertad que le había dado en gran parte en la abstracción. Venía descubriendo en mi pulso, en mi forma de dibujar, un cierto equilibrio entre
una superficie que quería dibujar con mi mano, dibujando, consiguiendo un impulso totalmente intuitivo, sin una participación previa de ninguna historia. Lo que ocurre es que es inevitable que aunque hagas una cosa muy abstracta, hay un sustrato surrealista, un sustrato que te ha ido quedando de lecturas, de exposiciones, de tu cultura plástica, que está ahí. En el momento de dibujarlo, claro, eso te va saliendo. Cuando pinta La Mancha, lo bueno no es que sea La Mancha, sino que es un buen cuadro. Que resulta que es La Mancha, porque él es manchego. Pero hay algo superior que es el que es realmente una buena pintura. Porque una cosa es la realidad y otra el arte. Y eso él lo sabía muy bien y nos lo supo enseñar. Hay que destacar dentro del proceso creativo de Isidro la insatisfacción. O sea, es muy creador porque siempre está insatisfecho. Nunca se da por satisfecho, nunca considera que ha llegado a expresar lo que quería y siempre quiere más. Y el que siempre quiere más profundiza tanto en lo que quiere expresar que incluso hasta lo que expresa, para que la gente lo reconozca, tiene también que hacer su propio esfuerzo, porque la obra se completa con el que la contempla, eso está claro. Hay veces que me voy al estudio por la mañana con idea de hacer una cosa que está muy premeditada. Incluso me despierto pensando en un cuadro, veo unos colores, veo unas formas, veo unas cosas, pero cuando llego al estudio y veo la luz real de mi taller, veo los botes, veo las cosas y me pongo a pintar, entonces eso me puede y eso me agarra y eso es lo que me hace que continúe de una vez y otra, y de repente estoy elaborando un cuadro y ese cuadro me sugiere otros caminos. Él analiza constantemente su intervención en lo que está generando. Y esa intervención, que procede de esa insatisfacción, de esa gana de querer expresar ya no lo real, sino lo que él entiende por real. Porque, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? O sea, yo que procedo básicamente del mundo de la física, pues la verdad, no se puede hablar de la verdad. Es algo bastante complejo. O qué es la realidad. El artista, el creador, pues tiene su realidad y esa realidad es la que transmite. ¿Qué pasa? Que hasta que él en su obra no identifica que esa realidad sale, pues no se da por satisfecho. Y a lo mejor el final es haber puesto un trazo, un color, un guiño, una mínima cosa. Pero esa mínima cosa es necesaria para el que tiene ese talento. Antes de construirse esta casa, hizo la casa de Quino Domínguez, un amigo suyo de aquí de Alcázar. De espacios y de luces y de entorno sabía bastante. Por supuesto que la casa luego la firma el arquitecto, pero él en ese sentido tenía mucha forma de ver los espacios. Termina esa casa y se conoce que ya le entró el furor de las casas, porque claro, como veía que le quedaba muy bien, pues pensó, vamos a comprarnos un solar en Alcázar y voy a hacer una casa taller. Y es aquí que se hace esta casa taller. Está estudiada de manera que tenga abajo una planta baja para exposición de obra suya y arriba el estudio, el taller en el estudio. Isidro construye esta casa con el fin de tener taller y vivienda y que la obra se pudiese aquí guardar porque hay demasiados fondos y era la única manera de poderlo tener todo junto. No tuvimos más remedio que pensar en hacer una fundación única y exclusivamente para conservar, mantener y difundir la obra. Ese ha sido intrínsecamente el deseo de la fundación. La verdad es que Alcázar, a pesar de que vivo aquí en Madrid, pero voy tantas veces como puedo, Alcázar sigue siendo mi pueblo. Alcázar sigue siendo